de la ermita o por las calles empedradas de la antigua Guatemala, se aprecia el paso penitencial y eterno de andas monumentales, llamando a la conversión de los fieles que presurosos salen a su encuentro, y miles de devotos cucuruchos que sobre sus hombros cargan el peso de sus iniquidades. Buscan el favor y la bendición de bellas y milagrosas imágenes de la época colonial que nos recuerdan al mismo Jesús de Nazaret con su cruz a cuestas cuando cayó 3 veces, en su santo entierro y en su resurrección. Cuántas súplicas de los arrepentidos y pecadores, de los piadosos y de mujeres convertidas. Cuántas lágrimas derramadas, cuántas quejas lastimeras, cuántas oraciones se elevan al Creador. ¡Qué silencio! ¡Qué agonía! ¡Cuánto amor! Es Jesús que toca el corazón de todos. Es Jesús que llama y espera una respuesta. Es el Redentor que va a sacrificarse por nosotros. La oportunidad se nos da un año más. Para los cucuruchos es un bálsamo para el espíritu y motivo de regocijo. Muchos esperan el transcurrir de los días y los meses hasta que vuelvan a despertar los cartabones y puedan quedar inscritos para la próxima Semana Santa. Los días transcurren y las velaciones acortan la distancia para la siguiente temporada cuaresmal, que este año 2008 fue tempranera, dándonos la oportunidad del reencuentro con las iglesias y sus hermandades, los conciertos, Vía Crucis y las procesiones de cada domingo de Cuaresma que anticipan la llegada de los días de la Semana Mayor. Días grandes que se graban en el libro de la historia, en páginas de oro, que han de permanecer en el recuerdo del abuelo, que ha cumplido sus bodas de oro de cargar, en la memoria del cucurucho, que ha dejado su juventud en cada procesión de años pretéritos, y en la viveza de los niños, que aprenden a mecer los incensarios y con alegría empiezan cargando a San Juan. Herencia de nuestros antepasados que no dejarían de admirar las grandes dimensiones de las andas y la plástica moderna en impresionantes adornos, y cómo el paso del tiempo introdujo elementos que han embellecido los cortejos. Sorpresa de aquellos visitantes que descubren en nuestras procesiones la Semana Santa más bella del mundo, y de los guatemaltecos que en la misma cuadra de siempre elaboran creativas alfombras multicolor o esperan ver pasar con ramitos en manos a Jesús de la Burriquita en su procesión de palmas precedido por los 12 apóstoles, o la romería de cada quinto domingo de Cuaresma a la antigua para encontrarse con el humilde nazareno de la caída que mueve multitudes. La calle del Consuelo es adornada por hombres, mujeres y niños que, aunque han perdido la movilidad de sus piernas o brazos, ofrecen su sudor y su esfuerzo. No falta quien espere ver a los romanos de San José cargando el enorme catafalco de águilas imperiales. Miles esperan a Jesús de la Merced para verlo sudar a su paso por catedral, o llegar desde temprano el Viernes Santo al atrio de San Felipe para ver la salida del Señor sepultado. ¿Cómo irá el Calvario?, preguntan muchos, mientras esperan a las 3 el descendimiento del Cristo de la Penitencia en la recolección. Cuánta alegría en el barrio moderno por concluir largas alfombras que adornan el paso cadencioso de Jesús de Candelaria. Cuántos esperan la sentencia que anuncia la procesión de Jesús de la Merced en la ciudad colonial, que no duerme en Viernes Santo. Y cuánta admiración por los pasos de Santo Domingo, catequesis viviente de las honras fúnebres al Salvador del mundo. Todos rodillas al suelo cuando, al cruzar el umbral de la iglesia, Jesús bendice al pueblo y empieza su caminar de largas horas. El discípulo amado, Santa María Magdalena y Nuestra Madre María Santísima nos enseñan a seguirlo, y por esas mismas calles de avenidas, por los parques o atrios de las iglesias, resuenan las marchas fúnebres de sublime inspiración y huele por siempre a incienso y corozo, y se percibe en alguna viejecita que corre a la misa de las 8 una devoción interminable y la nostalgia de una Semana Santa eterna que, como siempre, vuelve a repetirse. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. Asustado Pilato por los gritos de los judíos y por temor al César,
Le pareció que era más fácil atropellar la justicia que enfrentarse al furor de los injustos acusadores, y así decidió dar sentencia contra El Salvador y contentar y aquietar a los judíos. Era poco más o menos el mediodía. A partir de ahí Pilato empezó a cumplir todos los requisitos necesarios para concluir el proceso y dictar solemnemente la sentencia de muerte como la ley y la costumbre requerían. Pilato quiso echar en cara a los judíos su injusticia y les dijo: «Mirad a vuestro rey». Todos empezaron a gritar enfurecidos por la burla que Pilato hacía de ellos: «¡Fuera, fuera, crucifícale!». Pero Pilato insistió otra vez: «¿A vuestro rey he de sacrificar?». Y los sumos sacerdotes gritaron: «No tenemos más rey que el César». Pilato estaba a punto de dictar sentencia. Ya antes y repetidas veces los judíos habían acusado al Salvador. Pidieron para él la muerte. Prefirieron a Barrabás antes que él. Habían pasado las horas del día solemne de la Pascua. Entonces Pilato dio la causa por terminada y, queriendo satisfacer al pueblo, pronunció la sentencia de muerte. Ordenó que Jesús Nazareno fuese llevado por las calles hasta el lugar donde eran ejecutados los malhechores y delincuentes del país, y que allí, desnudo, fuese clavado en una cruz, con clavos en los pies y sus manos, y que allí clavado estuviese hasta morir. Así que hoy vemos a este Nazareno de la Caída cumpliendo una vez más su recorrido procesional, una procesión que inició a las 7 de la mañana, una salida majestuosa y bellísima de la aldea de San Bartolomé Becerra, que se viste de gala cada quinto domingo de Cuaresma, conocido como Domingo de Pasión. Este día es muy especial en la aldea de San Bartolomé Becerra porque todas sus calles se visten de morado y de acerrín multicolor para dar paso a las andas procesionales que hoy se mecen cadenciosas. Ya ha pasado por algunas iglesias, tal el caso de la Escuela de Cristo, la iglesia de San Francisco y la iglesia de Candelaria, las ruinas de Candelaria, y ahora pues lo hará frente a Catedral, un paso cadencioso de cucuruchos vestidos de morado que se conjugan con otros colores propios de esta época, el rojo que identifica a los blasones de la hermandad y también a los romanos y toda la grey católica que aquí se reúne. Y este paso es para guardarlo en nuestra retina, para guardarlo en nuestros corazones, en esta transmisión que, como ya calificábamos de histórica, nos tiene muy emocionados y muy agradecidos a los pies de Jesús Nazareno de la Caída, que hoy bendice a los guatemaltecos. Soporta todo el peso de la humanidad. Momento que recoge esta imagen, y yo creo que para todos los que sufren, los que sienten el peso de la cruz, pueden en estos momentos también identificarse con este Nazareno. Este es el tema central de la alegoría tomada del Apocalipsis San Juan en el capítulo 16, que nos habla precisamente de las 7 copas apocalípticas y que allí nos la identifican. Como vemos, la imagen está revestida de un color morado, penitente y plata, cual rayo de luz o lágrima de dolor. Y decíamos sobre las copas apocalípticas que se identifican o las nombran como algunas pestes propias de la época actual. La enfermedad, por ejemplo, la ambición, la contaminación, el dolor, la guerra, la violencia y la muerte. Realidades que nos envuelven a los guatemaltecos. Vamos a ser juzgados todos nosotros si nos distanciamos de Dios. Por eso es que hay que poner la mirada en nuestro Señor Jesús, que supo recoger todo el dolor de la humanidad tal cual lo vemos en este instante. Así como los cucuruchos llevan el peso de la cruz y el peso de las andas,
es mejor también meditar internamente sobre el peso de nuestros pecados personales. En la parte última de las andas veremos el tabernáculo, es decir, el sagrario, o mejor dicho, el mismo signo de una custodia para que pongamos nuestra mirada en Jesús sacramentado, quien nos va a redimir y nos va a salvar. Oh, qué angustia, pecador. Oh, qué dolor de tanto prodigio. Oh, qué pena sin iguales verla sin su hijo y no poderla abrazar. Los santos varones con quebranto le decían: Gran Señora, no os entreguéis tanto al llanto, que ha llegado la hora de su entierro sacrosanto. San Juan y la Magdalena le acogieron de los brazos. Todos cargados de pena van siguiendo los pasos a donde el sepulcro se ordena. Triste está la Virgen aquel sepulcro mirando, pues jamás hubo criatura con tal dolor y amargura. ¿Quién era la luz de su vida? Está muerto y sepultado. Por eso la madre también está muerta pero con vida. Está llagada, herida, está muerta y destrozada. María queda en soledad. Dura soledad vivir sin Jesús, soportando su inolvidable ausencia. Pero María es ahora la luz que ilumina la oscuridad de la tierra, y el resto fiel de los discípulos se agrupa a su alrededor. El corazón de la madre pasa a ser centro de la iglesia naciente, espera al Señor resucitado. Segunda estación. Jesús carga con su cruz a cuestas. Se acercó Jesús a la cruz y a aquellos verdugos a quienes parecía que no les quedaba ni una pizca de humanidad. Le mandaron que la tomase sobre sus hombros y que la llevase hasta el lugar donde debía ser ejecutado. A esto parece aludir el Salvador cuando dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y camine detrás de mí. ¿Para qué los iba a animar a llevar la cruz sobre los hombros, sino porque es costumbre entre los que van a ser crucificados? Fue una crueldad que el Señor, agotado como estaba, tuviera que llevar el travesaño de la cruz. Pero también fue desprecio, como si nadie sino Él, por más infame, pudiera llevar la cruz. No tenían en cuenta su cansancio y su fatiga, lo debilitado que estaba por la pérdida de sangre, porque no hacían caso de Él. Solamente querían llevarle por las calles para que todo el mundo le viera, humillado y con una carga tan afrentosa. Y así, puesto que Él era el que llevaba la cruz, todos supiesen que Él era el que iba a ser crucificado. La cogió el Señor con todas sus ganas, porque sabía bien que con ella iba a obrar maravillas. La puso sobre sus hombros como la carga de nuestros pecados que solo Él podía llevar. No sabemos ni el día ni la hora, ni el cuándo, ni el cómo, ni el dónde, pero sí sabemos que vamos a ser llamados por Él. Abandona en este momento su templo. Está en el atrio. Miles y miles de personas vivimos emocionados este momento que se ha repetido a lo largo de 25 años en un sábado del consuelo. Eso es lo que la televisión guatemalteca ha realizado. Hoy a través de Canal 3 están recibiendo estas imágenes que son
imágenes que profundamente, como las sombras que marca el astro rey, hoy están en convicción dentro de nuestros corazones. Se ha detenido Jesús del Consuelo, como, no sé, como un momento de pausa, para que reflexionemos sobre lo que es nuestra vida y lo que podría ser, Padre Gustavo. Hermosas las andas que portan a la consagrada imagen de Jesús del Consuelo. En este sábado anterior a Ramos, hermosas contemplamos esas andas en donde podemos ver a las vírgenes prudentes y necias, unas con sus lámparas encendidas y otras descuidadas, dormidas, sin aceite para iluminar el camino del novio que se acerca. Ya este fuerte sol cae sobre esta consagrada imagen y le dan más vivo el color a estos pelargonios rojos que portan también en esta anda hermosísima. Miles de hermanos y hermanas contemplan alrededor de este templo esta consagrada imagen y esta hermosa anda que nos invita a pensar en ese momento definitivo. Vemos la mesa ricamente decorada para el banquete cuando llegue el novio. Vemos también al frente el letrero: velad, ya que no sabéis ni el día ni la hora. Contemplamos la hermosa anda que sigue su paso lentamente e iniciando de esta manera su cortejo procesional. Le pedimos a Dios nuestro Padre su bendición para que esta hermosa procesión regrese sin novedad al filo de la medianoche, ya para iniciar el Domingo de Ramos de este año del Señor 2008. Al centro de las andas destaca la consagrada imagen de Nuestra Señora de los Dolores, luciendo el famoso manto de Lorca, España, que según nos han indicado fue traído por Fray Miguel Murcia. Uno de los mantos más emblemáticos de la Semana Santa, pues presenta el rostro bordado en hilos de seda de la Santísima Virgen, y que fue estrenado allá en el año de 1968. Ahora, de una manera espiritual, María está tan identificada con Jesús que toda ella es pura referencia a Jesús. Ella no hace otra cosa que mostrar a Jesús, el fruto bendito de su vientre. Tercera estación. Jesús cae la primera vez. Así empezó a caminar por las calles de Jerusalén. Delante de él iba mucha gente, entre ella los sacerdotes, ancianos y letrados, los escribas y fariseos, contentos de la victoria alcanzada. Los soldados con sus armas iban detrás y delante de los reos, porque si ya llevaban armas para prender a Jesús, con más razón las llevaban al irle a crucificar, temiendo que sus discípulos amotinaran a la gente y lo libraran. Iban muy atentos por si algo ocurría. Después iban los verdugos con los clavos, martillos y cuerdas. Al final iban los 3 ajusticiados, los 2 ladrones y detrás de ellos Jesús, al que seguía mucha gente del pueblo y mujeres que iban llorando y lamentándose de su suerte, porque eran muchos los que querían y habían sido beneficiados por él. Pero tal era el peso del madero que Jesús cae en tierra la primera vez. Pero no renuncia, sino que pide más fuerzas aún
para cargarla nuevamente. Se levanta y nos enseña a no desmayar. Las andas flanqueadas por las águilas imperiales. La verdad es que es un cortejo profesional que está tan enraizado en el corazón de los guatemaltecos. Una veneración a esta imagen que empieza ya en la antigua Guatemala y que se acoge con gran cariño en la nueva Guatemala de la Asunción. Y bueno, me parece que nuestro Señor de los Milagros, el Nazareno de los Milagros, sigue bendiciendo al pueblo guatemalteco. La Catedral Metropolitana, tal como ustedes ven, bañada de este sol propio del llamado verano guatemalteco, en mediados del mes de marzo, una Semana Santa, padre, que nos ha caído muy inmediata, ¿no? Y todavía nos va a quedar el resto de marzo y abril todavía con un sol radiante. Allí van las andas buscando llegar a Catedral Metropolitana. Y muchas personas se preguntan, ¿por qué esta fecha? ¿Por qué nos sucede esto ahorita? Pues, por ejemplo, que estén celebrando la Semana Santa tan temprano. Bueno, es que se debe, yo creo que la mayoría lo sabemos, pero siempre vale la pena recordarlo, a la luna, al segundo equinoccio, para más o menos ajustarnos a la fecha en que sucedió todo esto, ¿verdad? Nosotros, pues, lo importante, quisiera que no, lo que celebramos es el hecho. Yo, desde que tengo memoria, creo que nunca había caído tan temprano, ¿verdad? Pero sí, realmente ha caído en marzo. Recordamos 25 de marzo, pero esta fecha está muy temprana. De hecho, San José le tocaría su celebración el próximo miércoles, pero lo celebramos ayer debido a que la Semana Santa no podríamos celebrarlo, ¿verdad? Litúrgicamente, el día que le tocaba celebrar a San José ha sido el sábado 15. También lo que es la encarnación de nuestro Señor, que cae en la semana de Pascua, se celebra el lunes siguiente, porque realmente la semana de Pascua es importantísima y no hay fiesta que le pueda quitar, ¿verdad? Y eso es que es solemnidad. Pero lo importante, queridos hermanos, es que el Señor nos permite alimentarnos y enriquecernos con estas celebraciones, estas procesiones que nos llevan a aumentar nuestro amor, que deben llevarnos a aumentar nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que es una alegoría, un mensaje sacerdotal, eucarístico, y vemos también estos elementos que dominan toda el anda, que es un estilo barroco, que simula un presbiterio de un templo católico de aquella época barroca, donde se aprecia precisamente a Jesús Nazareno de los Milagros, que ahora se ha detenido frente a Catedral Metropolitana. Tenemos noticias que, como decimos en el argot de los cucuruchos, ¿verdad? Las andas vienen pesadas. Jesús de los Milagros, con su cruz a cuestas. Que esa mirada nos cuestione, que sin lugar a dudas es una mirada de amor. Creo que la inquietud es cómo lo miramos nosotros a Él, ¿sabes? Sí, cómo podemos responder a esa mirada exactamente, ¿verdad? Esa mirada de amor tan grande. Sobre todo saber que todo lo narrado, sobre todo en el Evangelio del día de hoy, que el Evangelio nos detalla la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es un hecho real, es un hecho histórico. Él verdaderamente ha dado su vida por nosotros, siendo Dios, siendo hombre, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, no por nuestra salvación, que tanto nosotros valorizamos este sacrificio. Tenemos ya frente a nosotros la imagen de la Dolorosa del Templo Josefino, conocida
como la reina del Domingo de Ramos. En consonancia con la alegoría del Nazareno, nos presenta aquí el Arca de la Alianza, en donde pues estaban los 10 mandamientos, las leyes del Señor dadas a Moisés. Y el tiempo el pueblo judío rendía un tributo, una veneración especialísima. Y en la parte de atrás vamos a ver el Arca de la Nueva Alianza, ya en una simulación precisamente de una custodia, que aunque vemos al fondo un puntito blanco, pero no va ninguna forma consagrada ni no consagrada, sino que es un signo que han puesto. Esa diferencia, Padre Federico, entre el arca que el pueblo judío le rendía toda clase de honores, de tributo, y el arca de la Nueva Alianza. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. La Virgen María lloraba al ver todo aquello. Dolía el pecho de tanto dolor en su corazón. Si a nosotros nos da vuelco el corazón y nos da lástima ver cómo llevan a la muerte a un hombre que no conocemos y nos faltan fuerzas incluso para mirarle, pensemos qué esfuerzo tendría que hacer la Virgen María para mirar a su hijo, deshecho y sangrando. Pero le miró, y Jesús la miró a ella. Las miradas se encontraron, y el corazón de cada uno quedó herido con el dolor del otro, y a la vez se alegraron y consolaron de que cada uno estaba siendo fiel al otro. No se hablaron, la madre no pudo, y al hijo no le dejaron, empujándole con prisa. Y quizá, aunque les hubieran dejado, el Señor no hubiera podido porque un terrible dolor le anudaba la garganta. Pero los que se quieren bien se hablan sin palabras, y los corazones se entienden. Y además, los ojos de la madre decían todo, y los del hijo a ella, penetrantes y llenos de lágrimas. La madre quedó admirada de ver la majestad de Dios, tratada así, tan indignamente, porque ella sí que creía con todo el alma que su hijo era Dios. Su hijo, merecedor de todas las alabanzas, era menospreciado e insultado. La madre supo agradecer a su hijo aquella redención tan costosa con la que salvaba a los hombres. El recibimiento muy particular, muy especial de estos vecinos del barrio de la Candelaria ante el paso solemne de Nazareno de la Serena Mirada, Jesús de Candelaria, también conocido como Cristo Rey. Las notas solemnes de la marcha In Memoriam son las que acompañan a la consagrada imagen con el grupo de filarmónicos que dirige el maestro Carlos Enrique Gómez Figueroa. Muchos músicos que vienen en este grupo desde la antigua Guatemala y que han caminado durante esta Semana Santa de una manera muy penitencial y una vivencia muy personal de cada uno de ellos en cada Semana Santa, acompañando detrás de las andas de nuestros cortejos profesionales. La tradicional procesión de Jesús de Candelaria, esta procesión, este cortejo que verdaderamente se ha enraizado en la historia, en el sentir del pueblo guatemalteco. Largas filas de penitentes vestidos de morado, cucurucho y de blanco eucarístico en este día por excelencia de la institución de la Eucaristía. Realmente nos llenamos de júbilo, nos llenamos de mucho regocijo al ver a esta bellísima imagen por nuestras calles y en este barrio tan antañón que lo recibiera hace ya casi 225 años, en aquel 1784, cuando a causa de los terremotos de Santa Marta, pues debe trasladarse la ciudad y con ella las imágenes de mayor devoción. Era tanta la devoción de Jesús de Candelaria que es una de las imágenes que más se tarda en cambiarse de ciudad, de Valle de Panchoy, en lo que hoy conocemos de Antigua Guatemala, a este Valle de la Virgen. Pero una vez que viene aquí, en ese siglo XVIII, la ciudad se vuelca en amor y pues muchos años después que se va acrecentando esta procesión que siempre se realizó en Jueves Santo y que siempre desfilaba por estas calles tal vez empedradas, calles polvorientas, calles que parecían
veredas en aquel entonces, eran siempre testigos de la procesión que hoy con otras dimensiones se realiza. Y así el transcurrir del tiempo hizo que en el siglo XX, muy a principios, en el año de 1917, se le consagrara la segunda imagen consagrada en el país, justo 200 años después que la primera, que fue Jesús de la Merced en 1717, justo 200 años Jesús de Candelaria. Y a los 10 años, el Papa Pío XI, que había establecido la fiesta de Cristo Rey en 1925, en ese año de 1927, a los 10 años de su consagración, le confiere el título con el que hoy le conocen sus cucuruchos, con el que hoy le proclaman sus devotos cargadores, Cristo Rey. Por eso es que se escucha ese Viva Cristo Rey, que significa Viva Jesús de Candelaria, Cristo Rey, a quien miles y miles de devotos llevarán hoy en andas procesionales, cerca de 14.000 cucuruchos. Son 124 turnos, 124 tandas de 116 cada uno, los que lo llevarán esta jornada para que regrese a las 12:30 en punto. Vemos a Jesús con ese paso lento, cargando su cruz, camino al Monte Calvario, finamente vestido en este Jueves Santo, rodeado de los elementos tan propios de este día, Jueves Santo Eucarístico, trigo y uva. La mies es mucha y los obreros, los operarios, los trabajadores son pocos. Contemplamos esas hermosas andas que portan a la consagrada imagen de Jesús de Candelaria, Cristo Rey. Va rodeado de este campo de trigo en donde vemos a una familia que representa ese trabajo que hemos de realizar los guatemaltecos de manera especial con nuestros hijos. Es en la familia, mis hermanos, en donde se enseña el amor a Dios, el respeto a Dios. Vemos a Jesús de Candelaria acompañado de esta familia, invitada a la familia a trabajar en los campos del Señor, en la extensión del reino de Dios en medio de nuestras familias, de nuestros pueblos. Contemplamos en la parte de atrás de las andas la palabra de Dios. Esa palabra que es vida, esa palabra que es luz para nuestro caminar. La invitación de Jesús a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Y Dios en sus divinos designios escoge a una mujer, María, para ser la madre de su Hijo. Y ella colabora, coopera en el plan de salvación. Jesús, que como en este Jueves Santo se entrega, se queda en las formas del pan y del vino. María Santísima ha llevado al Hijo de Dios en su vientre. Ella colabora en esta tarea de la salvación del mundo. María Santísima se convierte también así, no por mérito propio, sino por pura misericordia de Dios, en la corredentora. Colabora dándonos a su Hijo, al Hijo de su vientre, para la salvación del mundo. María Santísima viene a constituirse en la madre de todos los cristianos, en la madre de ese trigo que es triturado, que es partido y compartido por nuestra salvación. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar su cruz. Caminaba el Salvador, el cuerpo inclinado con el peso de la cruz, los ojos hinchados y como ciegos de lágrimas y sangre, el paso lento y dificultoso por su debilidad. Le temblaban las rodillas, se arrastraba casi detrás de sus dos compañeros de suplicio. Y los judíos se reían, los verdugos lo empujaban y los soldados también, pero algunas mujeres lloraban por él. Sin embargo, los judíos temían que muriese antes de clavarle en la cruz. Por eso buscaron a alguien que le ayudara y encontraron a un hombre llamado Simón, que era de Cirene, una ciudad de África. Era este hombre el padre de Alejandro y Rufo, que debían de ser, puesto que se citan sus nombres, amigos y conocidos del Señor.
Simón venía del campo. Le cogieron a la fuerza y le obligaron a llevar la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Así, aunque era deshonroso para Simón, al ir detrás de Jesús, los que le vieran podían entender que era para el Nazareno y no para él. Qué suerte la de Simón, que pudo llevar una carga tan preciosa. Seguro que el premio que recibió fue muy grande, pues no pudo sino conocer el sentido de aquella cruz al estar abrazado a ella detrás de Jesús. ¡Sentenciado será! No se halla ninguna culpa en Jesús. Todavía existe esa posibilidad de escoger entre Barrabás y Jesús. De hecho, era un castigo, Byron, para que todos los que lo apreciaran, pues tuvieran claro qué era lo que no tenían que hacer, porque ese era el destino que les deparaba. Era humillar, en todo el sentido de la palabra, al ser humano, despojarlo de cualquier tipo de derecho. La bandera de color morado ondea este bello templo, esta plazuela. Ha salido ya Jesús Nazareno de la humildad. Vean el adorno gótico, el ave ibis al fondo y Jesús de la humildad con su cruz a cuestas. Los claveles rojos que vamos a apreciar tratan de representar un río de sangre, que son las gotas que ha vertido nuestro Salvador, en esta ocasión representado por Jesús Nazareno de la humildad. Claveles rojos que representan la divina sangre, la que se convierte en una hermosa alfombra que con la sangre de Cristo todos nos embriagamos. Impresionante estas escenas de esta bella imagen de Jesús Nazareno de la humildad, que este Jueves Santo sale en su cortejo procesional, que tiene características muy peculiares como su mirada. Es un nazareno que muestra fatiga, cansancio, su boca da la sensación de estar solicitando agua, de sentir sed, y también pues de sus ojos se desprenden pequeñas lágrimas. El buen ladrón, el mal ladrón. Yo creo que en este tiempo, Luis Gerardo, hay para preguntarse muchas cosas. Uno puede jugar muchos papeles. Al fondo la granadera, y respetamos este instante para que oremos a Dios Padre. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en el firmamento de su poder, alábenlo por sus hechos portentosos, alábenlo por toda su grandeza, alábenlo con el fragor del cuerno, alábenlo con arpas y con cítaras, alábenlo con danzas y tamboriles, alábenlo con mandolinas y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos triunfales. Alabe al Señor todo ser que respira. Aleluya. El artista que ha hecho este adorno es don Marcos Cujulum, quien desde el año 2006 tiene a bien efectuar las alegorías procesionales en el templo de San Cristóbal el Bajo. Este cortejo procesional año con año llama la atención de mayor cantidad de personas, y dado a esta medida es que se opta por dar el crecimiento, la ampliación para 82 cargadores. Este cortejo procesional tiene un momento muy especial, que es su paso por San José Catedral, donde nos comentaba el presidente de la hermandad, don Luis Cojulum, se distribuyen 7,000 velitas que alumbran el paso de Jesús de la Humildad. Incluso decían, pues quedarán cortas este año. Estaba la madre al pie de la cruz, y ha salido ya de su templo la dolorosa,
que son momentos especiales con un cierto grado de dificultad, Luis Gerardo. Así es, porque a diferencia del anda de Jesús Nazareno, las de la Santísima Virgen salen pues en hombros de las devotas cargadoras también de la tanda número 1. Y observábamos al frente de las andas un crespón negro. Esto es debido, nos informaban, a que el año pasado falleciera una dama integrante de la Hermandad de Dolores de la Santísima Virgen. Logramos observar estas flores también artesanales que son efectuadas y realizadas por los altareros. Cada una de las hojas y de los detalles de las mismas son elaborados a mano, son de color rojo, muy bellas por cierto, y pues ya observamos cómo gran cantidad de personas se han incorporado a la parte posterior del cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Humildad. Jesús murió por nuestros pecados. María debió morir desamparada. Oh Madre, haced que llore con vos. Haced que ame siempre a Jesús. Haced que siempre en su pasión esté yo cerca. No pecaré por amor a Jesús. Quiero ser bueno toda mi vida. Quiero pensar en Jesús y en vos. Oh Virgen, yo quiero consolaros. Me acordaré de la muerte de Jesús. Me mortificaré por amor a Jesús. Defendedme en el día del juicio. Oh Jesús, salvadme por María. Al morir, abridme las puertas del cielo. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Mientras Simón de Cirene cargaba con la cruz, el Salvador se detuvo un momento y dicen que se sentó sobre una piedra. Esta fue una buena ocasión para que una mujer que se llamaba Berenice, y algunos piensan que era la misma Hemorroisa, al verle con la cara tan llena de sangre y sudor, se acercó a él y le secó la cara con un pañuelo grande y blanco. Y en la tela quedó impreso el rostro de Jesús, como un regalo de agradecimiento por su buen corazón. Así imprime el Señor su imagen en nuestras almas y meditamos en la cruz, y con el corazón enamorado le hacemos compañía en su soledad y dolor. Esta historia de Berenice se tiene como una piadosa tradición. Dicen que el pañuelo grande con que le secó la cara tenía 3 dobleces, y una parte se encuentra en Roma, otra en Jaén y otra en Jerusalén. Y los que creen que es verdad, la veneran como verdadera imagen de Jesús. Pero es lástima no saber con verdadera certeza si así fue. Luego a esta mujer la han llamado Verónica, nombre que significa en latín verdad y en griego imagen. Cumpliendo con la tradición, se ha ejecutado la Granadera, que es una de las marchas más queridas y más conocidas en la Semana Santa. Sin embargo, curiosamente, la procesión no ha abandonado el recinto religioso, porque indicábamos que es uno de los pocos templos que conservan su atrio cerrado, con sus muros almenados y sus grandes portadas de San Buenaventura y de la Inmaculada Concepción. Realmente se trasladará hacia el profanum, es decir, hacia el espacio profano, al momento en el que salga de ese atrio cerrado a través de la portada de San Buenaventura, para iniciar ya formalmente el cortejo procesional de este Jueves Santo, que nos permite esa integración artística entre la escultura colonial que representa la imagen de Jesús del Pertón y la arquitectura que es resultado del trabajo de don Joseph de Porres, la última que él dirigió y la primera en donde se empieza a manifestar la expresión barroca, al tener en sus columnas adosadas a media muestra las primeras muestras del movimiento barroco salomónico que caracterizó a partir de esa temporalidad, la segunda mitad del siglo XVII, la presencia del barroco en esta histórica ciudad de la antigua Guatemala. Continúa con él un complejo ornamental
un ángel en señal de reverencia a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y Dios Espíritu Santo, representados con una chispa de luz divina, cerrando el conjunto una baranda que rodea a estos elementos. Es una imagen realmente hermosa y conmovedora. Usted me hablaba de dos puertas, de Buenaventura, que será por donde egrese finalmente de su recinto Jesús del Perdón. ¿Alguna vez le llamaron también a Jesús del Perdón así, Jesús de la Buenaventura? No, San Buenaventura es uno de los grandes personajes de la orden franciscana, confesor de papas y sucesor en la dirección de esta orden, que como principal figura aparece presidiendo una de las portadas de acceso al convento, al atrio cerrado, para accesar directamente a la capilla de la orden tercera, que fue la que funcionó hasta que el templo fue rehabilitado a mediados del siglo XX. Y el principal acceso está dedicado a la portada de la Inmaculada Concepción, que es patrona de la Orden de San Francisco, que apreciamos precisamente a espaldas de la imagen de Jesús Nazareno del Perdón. La Santísima Virgen de Dolores bendice al pueblo antigüeño y a través de la televisión guatemalteca a millones de televidentes en nuestro país y fuera de nuestro país. Y se integra a esta manifestación de fe que los antigüeños han preparado esta tarde de Jueves Santo en preparación para este triduo pascual que será celebrado después de la Cena del Señor en horas de la tarde. Es importante anotar, Carlos, que el triduo pascual inicia con el ocaso de este día, ya que es tiempo que se mide de acuerdo a la usanza hebrea, de manera que para los judíos el día inicia al ocaso, al ponerse el sol, y el primer día del triduo pascual, que será este Jueves Santo, iniciará dentro de algunas horas para concluir en la tarde del Viernes Santo. Mientras nosotros revivimos esto que en tiempos antiguos los antigüeños llamaron la tragedia o el divino simulacro de la muerte de nuestro Señor, al ver cómo esta imagen con su cruz a cuestas, seguido por la Santísima Virgen de Dolores, empiezan su tránsito lento por las calles históricas de esta ciudad que fue el centro de difusión cultural para toda Centroamérica y el principal centro de poder para toda la región, que caracterizó su desarrollo cultural para ser posteriormente trasladado a finales del siglo XVIII debido a la destrucción de la ciudad que ocasionó su abandono parcial. La alegoría de las santas de la Santísima Virgen de Dolores en este Jueves Santo está fundamentada en Lucas 1, 46, 48. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones le llamarán feliz. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Caer, quedar extendido en la tierra, quedar a los pies de todos, dar pública manifestación de ya no tener fuerzas. Son estas las humillaciones a las que el Señor se quiso sujetar. Jesús nos da una lección. De él nadie se compadeció. Redoblaron más bien las injurias y los malos tratos. Y mientras tanto, su gracia solicitaba en vano, en lo íntimo de aquellos corazones empedernidos, un movimiento de piedad. Aún en ese momento, quiso continuar su pasión para salvar a los hombres. ¿Qué hombres? Todos, incluso los que allí estaban, aumentando de todas formas su dolor. Por eso en nuestro apostolado, Señor, deberemos continuar aun cuando todas nuestras obras estuviesen por el suelo, aun cuando todos se unan para atacarnos, aun cuando la ingratitud y la perversidad de aquellos a quienes quisimos hacer el bien
se vuelvan contra nosotros. No debemos tener flaqueza para cambiar de camino y agradar a los demás. Más bien hay que usar las vías del Señor, la pureza y la austeridad. En nuestros caminos hay que sufrir por los demás, unidos con nuestros dolores imperfectos al dolor perfecto de Jesús. Continuemos haciendo el bien para que se salve la humanidad. Si algún día es especial en la antigua Guatemala, en el año es el Viernes Santo. Después de la visita de los agrarios de Jueves Santo en la noche, la ciudad no duerme. Todos se aprestan a recibir al Nazareno de la Merced, que a las 5 de la mañana enfilará por las calles de la ciudad colonial a impartir sus santas bendiciones. Esta bellísima imagen es el Nazareno de los antigüeños. Esta bellísima imagen es el Viernes Santo de los antigüeños. Esta bellísima imagen es el atractivo de aquellos que llegan en visita a la ciudad eterna, a la Jerusalén de América. La imagen nazarena actualmente es procesionada en 2 ocasiones. Recordamos ya la primera de esta Semana Santa, el Domingo de Ramos, conocida como la procesión de la reseña, y la segunda es el día Viernes Santo, un día como este, el 21 de marzo del año 2008, con la procesión conocida como la penitencia, que a su paso encuentra enorme cantidad de fieles, enorme cantidad de alfombras y también la vivencia de aquel primer Viernes Santo. Hay una diferencia entre ambas procesiones. La primera de estas, la reseña, se caracteriza por los matices barrocos de las vestiduras, el adorno de las andas, así como su cruz tallada y sobredorada. Sin embargo, la procesión de cada Viernes Santo tiene características rústicas de la vía sacra, Jesús luciendo una túnica roja sin bordados, cruz sin talla, y durante el recorrido se van rezando las estaciones del Vía Crucis en recuerdo del trayecto que hizo Jesús cargando con su cruz a cuestas hasta el Monte Calvario. La imagen de Jesús Nazareno de la Merced remonta sus orígenes a mediados del siglo XVII en la ermita del barrio de San Jerónimo, atendida por los padres mercedarios que el 19 de mayo de 1675 fundaron la Cofradía de Jesús Nazareno de San Jerónimo. Ya el 5 de junio de 1675, a los pocos días, el Cabildo Eclesiástico de la Diócesis de Santiago de Guatemala aprobaba canónicamente las ordenanzas de la cofradía. Durante los siglos XVII y XVIII, la imagen de Jesús Nazareno, aquel entonces de San Jerónimo, gozó de gran devoción y veneración, como lo testifican los restos de la capilla donde recibió culto, así como los testimonios documentales relacionados con las solemnidades de la Cuaresma y Semana Santa y las donaciones testamentarias de bienes a favor del sostenimiento del culto y veneración, documentación que custodian el Archivo Histórico Arquidiocesano y el Archivo General de Centroamérica. Al ocurrir la ruina de la ciudad con los terremotos de Santa Marta en 1773 y el traslado de las autoridades civiles a la Nueva Guatemala en 1776, la ermita del barrio de San Jerónimo permaneció en uso y la veneración a Jesús Nazareno fue pública, hasta que fue trasladado al templo parroquial de San Sebastián entre los años de 1804 y 1808, lugar donde las manifestaciones de piedad y religiosidad popular siempre continuaron, hasta el año de 1883, cuando Jesús de San Jerónimo es trasladado finalmente al templo de Nuestra Señora de la Merced, erigido en sede de la parroquia de San Sebastián. Las manifestaciones también de veneración, piedad y religiosidad popular hacia Jesús Nazareno de San Jerónimo en el Templo de la Merced han permanecido y se han acrecentado a través de los años. La historia ha permitido que con el paso del tiempo esta bellísima imagen sea reconocida como Jesús de la Merced de Antigua Guatemala, consagrado el 4 de abril de 1971 por su eminencia reverendísima Monseñor Mario Cardenal Casariego, ceremonia que no se efectuaba en Antigua Guatemala desde el siglo XVIII. Cada Viernes Santo, su madre, la Virgen María Santísima, le acompaña también con toda sencillez y con toda humildad hasta retornar a su templo a las 3 de la tarde. De Banco GT Continental. Octava estación.
Jesús consuela a las piadosas mujeres de Jerusalén. Camino del Calvario, el Señor consoló y enseñó la verdad a unas mujeres que lloraban por Él. No eran estas de las que habitualmente le seguían y ayudaban desde que salió de Galilea. No eran las amigas de la Virgen María, sino otras buenas mujeres de Jerusalén. Movidas a compasión por el estado en que veían a Jesús, lloraron por Él. Le habían visto y oído enseñar y hacer milagros. Le tenían en gran consideración, y al ver a lo que había llegado y que le llevaban a crucificar públicamente, no pudieron reprimir su llanto. Al verlas llorar, el Señor no quiso que lloraran por Él, pues más razón había para que lloraran por ellas mismas. Y por eso les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. No soy un desgraciado que padece por su culpa y contra su voluntad. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Esta desgracia que veis en mí, la vais a pagar vosotros, mis enemigos. Yo muero porque quiero y soy inocente. Muero por obedecer a mi Padre y para salvar al mundo entero. Además, resucitaré dentro de poco y subiré a la gloria con un nombre superior a todo nombre. Jesús de la Merced, Jesús de la Reseña y del Señor Jesús. Jesús del Callejón, Jesús del Buen Consejo. Jesús, siempre Jesús. Mi abuela me contaba que cuando caminabas con la cruz a cuestas, cansado y doliente, frente a catedral, la enorme campana del clásico templo marcaba tu paso con su triste tañido y con su sonido llenaba el ambiente de llanto y piedad. Mirando tu rostro, la gente decía que en bocas de todos brotaban cantos, salmos y alabados, notas y armonías que al cielo subían en nubes de incienso. El tema de la luz atraviesa toda la Escritura. La separación de la luz y de las tinieblas fue el primer acto de la creación. Al final de la historia de la salvación, según el libro del Apocalipsis, la nueva creación tendrá a Dios mismo por luz. Las andas de Jesús llevan una frase mencionada en 2 libros de la Escritura por autores diferentes. Caminarán todos los pueblos a tu luz. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que en el momento de la presentación del niño Jesús a los 40 días de su nacimiento, Simeón le toma en brazos y dice: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El mismo Jesús dice: yo soy la luz del mundo. En la vigilia pascual, el cirio representa a Cristo que ilumina nuestras vidas. Y ese es el mensaje que nos trae el anda de Jesús de la Merced, nuestra luz que ilumina nuestra vida. El mensaje se fusiona con la decoración de las andas, inspirado en la rica ornamentación de la Merced, que como casa de Dios representa a la iglesia y acoge al pueblo que camina hacia la luz, tal como lo decía el Padre Manuel, especialmente en la celebración de los sacramentos y en la oración. El adorno, tal como vemos, destaca solo algunos elementos que forman parte del conjunto artístico de este templo, que además guarda al consagrado Nazareno de la Merced. Van a predominar detalles como por ejemplo de la sillería del coro, integrados en plataformas a 2 alturas. Estos mismos motivos se conjugan para formar el candelero que sostiene el cirio. El catafalco donde va la imagen de Jesús toma el diseño de los balcones que están en las paredes a los lados del altar mayor en el templo de la Merced. A los costados de las andas van escudos de las 2 congregaciones religiosas que han atendido a la iglesia de la Merced. Antiguamente, como sabemos, la Orden de los Mercedarios y en la actualidad la Compañía de Jesús. Los escudos, tomados de ornamentos del templo, van enmarcados dentro de una talla que imita el remate del órgano visto desde el interior del coro alto. Y el piso del catafalco, visible solo desde alguna altura,
pues lleva un rosetón como el que aprecia o se aprecia en la bóveda a la entrada de la iglesia. Los timbales anunciarán la interpretación de la marcha oficial Señor Pequé de Monseñor Joaquín Santamaría y Vigil, quien fue un gran devoto de Jesús Nazareno de la Merced. Le dedicara también otra marcha denominada el Gólgota. Escuchemos la marcha oficial escrita y estrenada en el año de 1927. Señor Pequé. La Virgen María es reflejo perfecto de la luz de Dios. Ella ocupa en la iglesia el lugar más alto y a la vez el más próximo a nosotros. El Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática sobre la iglesia, dedica un capítulo a la Virgen María en el cual dice de ella: antecede con su luz al pueblo de Dios. Esta frase del concilio, colocada al frente de las andas, es una afirmación con la certeza de que la Virgen María peregrina con nosotros. La Virgen María, como Madre de Dios y Madre nuestra, en los primeros siglos de la Iglesia, siempre se le representaba portando a Jesús en brazos. Y es que ese es el papel de Nuestra Señora, presentarnos a Jesús, llevarnos a Jesús. Acompañando a nuestra Madre Dolorosa, San Juan y Santa María Magdalena. El caso de San Juan es llevado por niños jóvenes que cargan el anda a lo largo del recorrido procesional. La imagen que estamos viendo en este momento por nuestras pantallas, que porta el cáliz, y al fondo el anda procesional que porta a la Santísima Virgen de Dolores del Templo de la Merced. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. El Señor está más cansado, más débil, más llagado, más exhausto que nunca. ¿Qué le espera? ¿Llegará al término? Lo peor está por suceder. El crimen más atroz aún está por ser cometido. Los dolores mayores aún están por ser sufridos. Jesús cae en tierra por tercera vez. Y sin embargo, todo lo que queda atrás no es sino un prefacio. Y se le ve moviendo su cuerpo como una llaga. Lo que parecía imposible se opera. Y una vez más, se pone de pie lentamente. Aunque cada movimiento sea para él un dolor más. Ahí está el Señor de pie una vez más, con su cruz. Supo encontrar nuevas fuerzas, nuevas energías, y así continúa. 3 caídas, 3 lecciones iguales de perseverancia, cada una más punzante y más expresiva que la otra. Pero ¿por qué tanta insistencia? Porque es insistente nuestra cobardía. Siempre nos resolvemos a tomar nuestra cruz, pero la cobardía vuelve siempre a la carga. Y para que ella se quedase sin pretextos en nuestra flaqueza, quiso el Señor mismo repetir esta lección 3 veces. Si nuestra flaqueza no puede servirnos de pretexto, la gracia que Dios nunca niega puede lo que las fuerzas meramente naturales no podrían. Dios quiere ser servido hasta el último aliento, hasta la extenuación de la última energía, y multiplica así nuestras capacidades de sufrir y de actuar, para que nuestra dedicación llegue a los extremos de lo imprevisible, de lo increíble, de lo milagroso. Las andas que conducirán al Señor sepultado del templo de San Felipe van a ser ahora levantadas. Y luego de escuchar algunas de las marchas como Martirio, la marcha fúnebre y la granadera, en el interior del templo procederá a egresar del mismo, y desde luego con su bendición será recibida, o su bendición será recibida por miles y miles de feligreses que están
ya en derredor de este templo. Así que escuchamos entonces Martirio del Cerdo. La alegoría de las andas tiene un fundamento bíblico que habla de la batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles entablaron combate contra el dragón, lucharon escarnecidamente contra el dragón y sus ángeles, pero fueron derrotados y los arrojaron del cielo para siempre. Y el gran dragón, que es la antigua serpiente, que tiene por nombre Diablo y Satanás, y anda seduciendo a todo mundo, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Apocalipsis 12, 7 al 9. Muerte y abismo fueron arrojados después al estanque de fuego. Esta es la segunda muerte, el estanque de fuego, al que fueron también arrojados todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 14 a 15. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo, engalanada como una novia que se adorna para su esposo. Y oí una fuerte voz salida del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 1 al 3. Me mostró entonces el ángel un río de agua que da vida, transparente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Todo, absolutamente todo, hasta vergüenza, debemos sufrir por amor a Dios y para la salvación de las almas. Ahí está la prueba. El puro por excelencia fue desnudado, y los impuros se escarnecieron de su pureza, y nuestro Señor resistió a las burlas de la impureza. ¿No parece insignificante que resista a la burla quien ya resistió a tantos tormentos? Sin embargo, esta otra lección nos era necesaria. Por el desprecio de una criada, San Pedro lo negó. ¿Cuántos hombres habrán abandonado a nuestro Señor por temor al ridículo? Pues si hay gente que va a la guerra a exponerse a las balas y a la muerte para no ser escarnecidos como cobardes, ¿no es cierto que hay hombres que tienen más temor a una risa que a cualquier otra cosa?
El Divino Maestro enfrentó el ridículo y nos enseñó que nada es ridículo cuando está en la línea de la virtud y del bien. Jesús nos enseña la majestad de su semblante y la fuerza de su perseverancia. En la parte posterior, un ángel con la corona de laurel en señal del triunfo de Cristo sobre la muerte, y finalmente un campo de flores rodeando un sepulcro abierto y un ángel glorioso con el pendón de la resurrección. Me parece, Padre Federico, de alguna manera creo que resume el tríodo pascual, ¿no? Exactamente. Resume el germen de nuestra fe. Exactamente. Y el tríodo pascual nos ayuda a comprender lo que es la Santa Misa, la Eucaristía, ¿verdad? Lo que nosotros conmemoramos cada vez que se celebra la Santa Misa, que se hace actual la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos esta gran muestra de amor en la Pascua del Señor, el paso del Señor, ¿verdad? No se puede hablar de pasión sino de resurrección, y de resurrección sin pasión. Tiene una unidad absoluta, ¿verdad? Tal, una unidad intrínseca. Sí, y la noche nos acoge ya a este Viernes Santo. De verdad es un ambiente luctuoso, un ambiente místico, un ambiente lúgubre. Observamos el anda procesional y dentro de los detalles característicos se encuentran estos medallones que muestran el Santo Via Crucis. Los originales de los mismos fueron traídos por Fray Miguel Murcia para dar una identidad al anda procesional del Señor Sepultado de la Recolección, y tiene como característica ese color como de bronce, un color muy especial. Fueron trasladados incluso del anda antigua a esta andaría que fue tallada por Virgilio Castillo en la antigua Guatemala. Así que no es de extrañar por eso ver detalles antigüeños como los hermosos labrados que tiene cada una de estas estaciones del Vía Crucis. De fondo escuchamos las notas de la marcha fúnebre La Sangre de Cristo, inspiración de Demetrio Mendieta. La marcha oficial del cortejo procesional del Señor Sepultado del Templo de la Recolección es Sudor de Sangre, inspiración de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz, que fue escrita y estrenada en el año de 1957. Contaba Fray Miguel que la marcha resumía todo lo que se vivía un Viernes Santo en el Templo de la Recolección, desde el proceso de la crucifixión hasta el momento en que la imagen es colocada en su andaría procesional. A diferencia de otros cortejos procesionales, el del Señor Sepultado de la Recolección tiene una característica, y es que la imagen sale sin túnica, solamente con su sudario, y no cuenta con urna procesional. Siempre lo veremos, por así decirlo, a la intemperie, sin ninguna de estas urnas procesionales. Una muy bella toma. Apreciábamos que al frente del anda se encuentra una Santa Cena labrada en plata, y que es también uno de los elementos característicos del cortejo del Señor Sepultado de la Recolección. Y un hermoso adorno también que, como siempre, nos presentan los hermanos recoletos, los hermanos del Santo Sepulcro, que coincidiendo con el adorno de esta tarde frente al Palacio Nacional de la Cultura de Santo Domingo, también obedece a cierta modalidad de escuela altarera antigua, porque estos elementos de trigo que trae, o de flores, son de esos que se hacían anteriormente, no son pues exactamente elementos modernos, sí combinados con esta técnica pues que se utiliza de Duroport. Los ángeles corresponden también a una escuela altarera antigua, así que hoy vemos pues a ambas iglesias. Ya veremos posteriormente cómo viene la procesión de Jesús del Calvario, pero aquí hay una escuela pues más bien tradicional esta noche, Luis Gerardo. Interesante lo que mencionabas, Luis, y es que parte de las características de la escuela altarera es elaborar el adorno a mano, el efectuar flores, espigas de trigo y elementos a mano, hacer detalles minuciosos que hacen muy rico este tipo de decorado, que pues tiene la característica de ser de fácil comprensión. Observamos que la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro tomará el turno frente a Santa Iglesia Catedral Primada de Guatemala,
y son los novicios, los que, bueno, ya no son novicios, ahora ya son integrantes de la hermandad, y es la bienvenida que se les da como deferencia por haber pues culminado a bien el proceso de preparación, y conducirán a la imagen hasta la esquina de la octava calle. Y observemos esos ángeles bellísimos sosteniendo la nube en que Jesús va recostado en este Viernes Santo. Luis, yo quiero pedir al padre Federico Rodríguez que nos haga una lectura del tema de las santas de la Virgen de Soledad del Templo Recoleto. Bien, pues va ligado precisamente a Pentecostés, cuando la Santísima Virgen María, según lo encontramos en la narración de los Hechos de los Apóstoles, se recibió al Espíritu Santo. La Santísima Virgen María es modelo de la Iglesia, la primera criatura, ¿verdad? La más cercana al Señor, definitivamente. Ella es modelo, ejemplo para todos nosotros los creyentes. Es la mujer de fe, y que el Señor pues le concedió la gracia, podríamos decir oportunidad, porque ella dio un sí. El Señor siempre por amor respeta nuestra libertad, y gracias al sí de María tuvimos a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. 11ª estación. Jesús es crucificado. Estaba ya la cruz fija en el suelo y las escaleras preparadas y en pie junto a la cruz. Subió el Señor a la cruz por una escalera, desnudo, clavada en su cabeza la corona de espinas y la espada sangrante de los azotes. 2 verdugos subían con él, con los clavos y los martillos. Jesús miraba la cruz al subir a ella, y lo hacía con amor, porque hacía muchos años que la deseaba, porque en ella había de triunfar y redimir al mundo. Dicen que Andrés, uno de los apóstoles, se alegró de ver la cruz en que iban a matarle. ¿Qué de extraño tiene suponer que el Salvador se alegrara también? Pensaba en nosotros, a quienes salvaba, y en su eterno Padre, que le había encargado que salvara al mundo. Había esperado en ella muchos años, y aquel día se iba a cumplir su deseo de redimir a los hombres. Mucho tiempo le había inquietado el pensamiento de la cruz, el espantoso dolor que sufriría en ella, pero qué grande el triunfo que conseguiría en ella. Lo que hasta él había sido un instrumento infame y deshonroso, se convertía en árbol de vida y escalera de la gloria. Tenemos una alegoría, Padre Manuel, eminentemente misionera. Yo creo que viene muy al caso, en concordancia con el documento final de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Efectivamente, como bien lo decíamos en la mañana, el Papa Benedicto, en el mensaje que dirigió a los obispos de Guatemala, expresaba su valorización, su admiración por estas ricas manifestaciones de fe que tiene nuestro pueblo, y al mismo tiempo pedía que las mismas debían de desembocar en comunidades vivas, evangelizadas y evangelizadoras. El adorno del anda está evocando los 200 años del templo de Santo Domingo, 200 años que desde este templo se alaba, se bendice y se proclama la palabra de Dios, se alimenta y se fortalece a la comunidad por medio de la Eucaristía. Y es aquí donde los guatemaltecos tenemos un encuentro personal con Jesucristo a través de la Eucaristía, y el encuentro con nuestra Madre, la Virgen del Rosario, Reina y Patrona de la República de Guatemala. Precisamente veíamos los frutos de esa labor misionera de los frailes dominicos. Destacaba allí Santo Domingo de Guzmán, precisamente. Y yo creo que así como la labor que ellos hicieron en Guatemala, pues hoy también el Señor nos llama para que nosotros sigamos siendo discípulos y misioneros en nuestras realidades y en nuestros ambientes. Creo que es muy importante reconocer el trabajo que la Orden Dominica ha realizado a lo largo de la historia en Guatemala, como a ellos les fue encomendada la evangelización de buena parte del territorio guatemalteco. Recordemos a Fray Bartolomé de las Casas, quien pacíficamente evangelizó las Verapaces. Y también al beato Luis Furones, director espiritual de la Hermandad hacia principios del siglo XX, cuidando los campos del Señor, donde será cimentada la fe de un pueblo
en su basílica. También podemos recordar a Fray Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto, que fue el que inició los grandes festejos del mes de octubre en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. La intención de quienes prepararon la decoración del trono fúnebre del Señor Sepultado de Santo Domingo, de alguna forma, fue trasladar a la calle, por decirlo así, elementos propios de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, el Templo de Santo Domingo. Hay un detalle que pronto captarán las cámaras, que es la mesa donde va asentada la urna que porta el Señor Sepultado. Es una copia fiel y exacta de la mesa en donde todos los días, desde 200 años para acá y hasta que el Señor lo permita, se ha celebrado la Sagrada Eucaristía. Atrás pueden leer el lema, 200 años, predicando, alabando y bendiciendo, que es el lema de la Orden de los Padres Predicadores. Y como comentábamos al inicio de esta transmisión con Luis, toda la decoración usa elementos de la altarería tradicional, musgo, flores, todas confeccionadas a mano, y destaca el estandarte con la efigie de la reina, de la patrona y de la alcaldesa perpetua de la ciudad de Guatemala, Nuestra Madre Santísima del Rosario. Y al final, pues destaca imponente la consagrada imagen de la Santísima Virgen, quien estrena para esta ocasión un manto con profusos bordados de oro. Y cierra el conjunto un monumento donde se destaca el centenario de la fundación de la Cofradía de los 7 Dolores de María Santísima y el escudo de la Orden de los Servitas, conformado por la Cruz del Calvario y los 7 Dolores de María atravesando un corazón. Al frente del anda leemos la frase: ahí está vuestra madre. Precisamente vivimos esa experiencia cuando pasamos frente al templo de Santo Domingo y nos persinamos, y nuestro pensamiento va que en ese relicario precioso, en ese templo, se encuentra nuestra madre, que nos escucha y que nos acoge. Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. En lo alto de la cruz, habló 7 veces, venciendo con gran esfuerzo su dolor y su extenuación. Habló y no para defenderse, sino para nuestro provecho. 3 veces habló con Dios, y 2 de estas veces lo hizo a gritos. En las otras 4 ocasiones se dirigió a los hombres. La primera fue con el ladrón crucificado para perdonarle y darle la vida eterna. La segunda vez con su madre y su discípulo Juan. La tercera vez fue para decir a los circunstantes que tenía sed, que se iba de este mundo, y la sinagoga no le había calmado su sed de amor, y tuvo que beber el único fruto de aquella viña, vinagre. La otra vez se dirigió a la nueva iglesia, dándole la buena noticia de que todo estaba terminado y había conseguido su salvación. Quedó su cuerpo colgado en la cruz, muerto, pero unido siempre con la persona del Hijo de Dios. La cruz sostenía aquel cuerpo sagrado que representaba para Dios el precio de nuestra salvación. Para los hombres, además, es el consuelo de nuestros sufrimientos, el ejemplo para nuestra vida, el capitán de nuestra lucha contra el mal, el guía de nuestro caminar, nuestra esperanza, nuestro amor, la imagen de los elegidos. Es también Jesús muerto en la cruz, el terror de los demonios, el vencedor de la muerte y del pecado, el santo de los santos. Ese mensaje procesional de las andas de la consagrada imagen del Señor sepultado del templo de la Escuela de Cristo está fundamentado en San Pablo a los Romanos, carta de San Pablo a los Romanos 13 del 8 al 10. No debéis a nadie nada, sino al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, ni codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este es el fundamento de las andas. Haciendo eco a las palabras de Jesús, la señal por la que nos identificarán como discípulos del Señor y creyentes en Dios es el amor. Ese es el camino de transformación de la sociedad y de la humanidad. Ahí, sobre una base de estilo barroco, descansa el decorado procesional. Al frente del anda se lee la inscripción: un mandamiento nuevo nos da el Señor, frase en la que se fundamenta todo el conjunto. La imagen de San Pablo en un segundo tramo, al celebrarse los 2000 años de su nacimiento, quien porta un estandarte en el cual se lee la inscripción: el amor es la plenitud de la ley. Juan, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, quien presenta versículos bíblicos estrechamente basados en el amor para con la humanidad. En todo el contorno de Andas, 10 medallones finamente tallados y labrados son los mandamientos de la ley de Dios, base fundamental, ley y preceptos del cristianismo. Al centro del decorado procesional, un catafalco tallado donde descansa la urna sevillana, la cual porta la consagrada imagen del Señor sepultado, simbolismo del amor que dio la vida por nosotros para redimirnos del pecado, rematando el decorado procesional una chispa divina que hace emerger la imagen del Padre Eterno rodeado por ángeles, quienes portan la inscripción: este es mi Hijo amado. Rodea todo las andas una guirnalda sostenida por quimeras, representativa de la cultura romano-judía, y que nos dice que toda criatura, por rara que sea, es hija de Dios. La marcha fúnebre de Federico Chopin llena el ambiente. Las andas que conducen al Señor sepultado del templo de la Escuela de Cristo están ya lejos de nuestros ojos, mas no de nuestras cámaras. La televisión guatemalteca, presente aquí en Antigua Guatemala a través de Canal 7, ha iluminado también esta parte importante del centro histórico de Antigua Guatemala para dar con esta iluminación el toque específico que le dé el drama y el sentimiento al momento que se vive. Decía, ya aquí en el crucero tenemos esa hermosa imagen. Profesor Verdugo, estoy seguro que tiene usted deseos profundos de hablarnos de ella. Esta imagen de Nuestra Señora María Santísima de la Soledad es una de las imágenes de mayor veneración en la antigua Guatemala. Juntamente con la Virgen de Dolores de la Ermita del Santo Calvario, son las que reciben mayor devoción y veneración. Es una imagen que la tradición ha atribuido a Pedro de Mendoza. Digo que la ha atribuido porque hasta el momento desconocemos documentos que nos den la certeza absoluta que él sea su autor, pero eso no demerita en lo más mínimo la calidad de la expresión de esta imagen, que su sola expresión de dolor, de resignación y de fuerza se transmite a todo el devoto ante el drama sublime del Calvario, pero también que nos recuerda ese mensaje de esperanza, de creer, como ella creyó desde el primer momento de la Anunciación,
de confiar y abandonarse en la voluntad de Dios. Tercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Es admirable advertir que a los reyes y grandes de la tierra, en cuanto mueren se les empieza a olvidar. Pero nuestro rey, como al morir conquistó su reino, empezó a manifestar su poder y a ser reconocido aún antes de ser bajado de la cruz. Empezó a reinar desde el madero. Le reconocía la tierra con el temblor y el sol y la gente arrepentida de su pecado y los mismos soldados que le guardaban. Siendo ya rey, quiso que le bajaran de la cruz con más cariño y veneración que el odio y el desprecio que habían tenido al colgarle. Fueron unas personas amigas y gente importante además. Fue más bien su Padre Dios quien le preparó estas honras fúnebres como un premio a su obediencia, porque no quiso bajarse de la cruz, aunque sus enemigos le ponían en la tentación de hacerlo. También le sepultaron sus amigos, ya no como un malhechor y ladrón, sino como a un amigo que es rey. En aquel día la raíz de Jesé, que está levantada como señal para los pueblos, será buscada por la misma gente y su sepulcro será glorioso. Los que principalmente prepararon la sepultura del Señor fueron uno miembro respetable del consejo, es decir, del Sanedrín, y era un hombre rico, y el otro era doctor de la ley y persona importante en Jerusalén. El primero se llamaba José y era de Arimatea, aunque vivía en Jerusalén. El otro que acompañó y ayudó a José fue Nicodemo, doctor de la ley y fariseo, y respetado como maestro entre el pueblo de Israel. Allí vemos estos elementos como por ejemplo estas piedras que dicen muerte, destrucción. Vemos a este jinete del Apocalipsis con toda su devastación. Al centro de las andas, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, entre nubes, ángeles, trompetas, destaca el reino de Dios representado por una corona sobre el dosel de la consagrada imagen del Santo Cristo yacente, con túnica de color rojo con bordados de oro. Y en la parte de atrás, entre la peste y el hambre, los ángeles saben levantar las almas de los justos hasta el trono de Dios y su reino. Y aplicándolo a nuestros tiempos actuales, por muy difícil que a veces creamos que está el panorama, si nos sujetamos del amor de Dios, podremos salir adelante. Pero tenemos que ser justos, tenemos que cambiar de vida y desde luego propiciar esos cambios tan necesarios para que vivamos en esos ambientes que tengan los signos propios del reino de Dios, ¿verdad? La justicia, el amor. Si fuera de nuestra fe, si miran la imagen del sepultado, pueden pensar que es un héroe derrotado. Y para nosotros la imagen del sepultado es una imagen de triunfo. Así es. De triunfo, precisamente Jesucristo ahí está venciendo a la muerte. Sí, yo creo que eso es un punto que se ha tocado muy, muy importante, de aquella queja que a veces decimos que nos quedamos con el día de hoy, un Viernes Santo, con Cristo muerto, pero no es así, ¿verdad? El día de mañana ciertamente seguiremos contemplando a Jesús sepultado, Jesús que murió, pero celebraremos con alegría, con gozo, en la vigilia pascual. Prácticamente dentro de 24 horas en la mayoría de parroquias ha concluido la vigilia pascual y volverán a sonar las campanas y a cantarse el aleluya y el gloria, porque aquel
que estaba muerto ha resucitado porque el sepulcro está vacío. La imagen del Señor sepultado, del Cristo yacente del Calvario, se ha descrito como un Jesucristo que duerme tranquilo, como si solo se tratara de un desmayo. Tiene el encanto de transmitir la bondad y resignación, como escondiendo el martirio recién pasado. Su porte amoroso hace obviar las crueles marcas de su bello rostro, delatoras de aquel cruel e inhumano castigo. La preciosa imagen del Cristo del Calvario muestra el cuerpo de Jesucristo ya sepultado después de varias horas de fallecido. Su rostro en posición vertical, con los ojos totalmente cerrados, su boca entreabierta y la piel con finos hilos de sangre son las principales características de esta imagen, que tiene un culto y una veneración muy especial, un arraigo dentro del pueblo católico guatemalteco que le acompaña frecuentemente allá en su templo del Calvario, y no digamos cada Viernes Santo, que aunque su entrada sea a cualquier hora de la madrugada, de hecho la de hoy se está previendo para las 2 de la mañana, nos decía Luis Hernández, será acompañado por miles y miles de devotos. Bellísima esta representación. Allí está Jesús muerto y sepultado para esperar ese tercer día, para esperar el momento de la resurrección, pero así es como Jesús se ha quedado en el corazón de los guatemaltecos y se ha ganado el amor de este pueblo que debe responder y no solo alabarle con los labios, sino alabarle también con los actos. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Jesús la confió al cuidado del discípulo al que amaba. También a él lo entregó a la atención bondadosa de su madre. Con María el cristiano va aprendiendo a recibir a Cristo y ha de aprender a proclamar que por su muerte ha venido la salvación al mundo entero. La anunciación a María es hoy la anunciación de la Iglesia. Como María, también la Iglesia ha de recibir a Cristo. Decimocuarta estación. Jesús es sepultado. José y Nicodemo se ayudaron de otras personas para bajar de la cruz el cuerpo del Señor. La Virgen María, su madre, estaba allí de nuevo, al pie de la cruz, con la misma valentía y fortaleza, mirándole con amor y compasión. No quería abandonar su puesto junto a su hijo, sino perseverar con él hasta el final. La Virgen lloraba al ver a Jesús muerto, pero su alma estaba serena en la esperanza. En ella obró cosas grandes el que es todopoderoso, y grande fue su dolor como la gracia que recibió de Dios, como el amor. El Espíritu Santo la guiaba para que en todo momento supiera lo que tenía que hacer, y ella le oía y hacía lo que Dios mandaba. Acompañaban a la Virgen Juan, su nuevo hijo, y sus amigas, las mujeres que habían seguido a Jesús en aquellos años. Todos lloraban a Jesús que había muerto. Llegaron al Calvario donde estaba José, Nicodemo y otros bajando al Señor de la cruz. Aquellas mujeres se pararon al pie de la cruz y pusieron a la Virgen María en medio de ellas, como protegiéndola de su dolor. Juan estaba a su lado. ¿Quién iba a consolar a la consoladora de los afligidos? Era ella quien sabía consolar. Solo ella tenía la esperanza y la fe. Y la Virgen sonrió a sus amigos, los amigos de su hijo, agradecida. 40 días y sus noches han pasado. Domingos de misa, 7 viernes, oraciones y prédicas nos han preparado al encuentro del Señor. Es Jesús llevando su cruz a cuestas
desde el Pretorio al Calvario, en aquel primer Viernes Santo, quien ha pasado por nuestras calles y nos deja una honda huella en nuestros corazones. Jesús nos ha llamado a ser sus discípulos. Quiere que lo sigamos. Quiere entrar en nuestros corazones. Qué difícil seguirlo. Pero su amor nos sostiene. Su amor nos invita a aceptar la cruz que nos corresponde y que nos hace sufrir. Pero ¿cuánto más nos sufrió Él por nosotros? Muchas preguntas quedan sin resolver, pero muchas respuestas nos ha dado el Salvador. Esta Semana Santa nos ha dejado muchas lecciones que tenemos que poner en práctica. La Pascua es un buen momento para aceptar su mensaje y propagar su reino. Aceptemos su invitación y su redención. Jesús ha muerto por salvar a la humanidad. Hagamos nuestro el momento del triunfo de la resurrección. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo ha resucitado. Cristo vive entre nosotros y ha instituido su iglesia para que participemos de su obra y nos alimentemos con su cuerpo y con su sangre. La resurrección nos enseña que a pesar de todo, Jesús triunfa, que Él es la luz entre las tinieblas y que su gracia puede alcanzarnos. Miles de cucuruchos lo han llevado en hombros, millones han salido a su paso, muchos lo han conocido. Qué experiencia más maravillosa de esta Semana Santa que nos deja todo este recuerdo. La televisión guatemalteca, sus canales 3 y 7, se sienten identificados con el pueblo católico de Guatemala y el mundo entero, y como desde hace 25 años, han cumplido una vez más con este compromiso con usted. Hagamos votos porque Jesús se quede entre nosotros, que a pesar que tengamos que meter nuestros dedos en sus llagas muchas veces para creer, lo encontremos en el hermano, en el vecino, en los niños que mueren de hambre, en los que no tienen padre, en los ancianos que reclaman amor, en las mujeres víctimas de la violencia, en los jóvenes que se enredan en la delincuencia o la drogadicción, en los hombres que matan por rencor. Encontremos a Jesús en cada esquina, en nuestras casas y vecindarios, en el que sufre y en el que espera. Que esta Semana Santa nos deje fortalecidos en la fe y nos permita imitar a aquel que dio la vida por nosotros. Que Jesús de Nazaret reine en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Que Jesús, aquel que multiplicó los panes y perdonó a la mujer pecadora, que venció la tentación y no desmayó cargando su cruz, el vencedor de la muerte, reine en Guatemala y en el mundo entero. Televisiete presentó toda la majestuosidad, devoción y fe cristiana en el resumen de la Semana Santa 2008. Porque toda la devoción de la Semana Santa estuvo y estará siempre aquí, en Televisiete.